Existe hace ya unos 2 años una técnica, una herramienta muy útil que permite valorar el riesgo biológico a nivel de salud ocupacional o de riesgos laborales. Esta metodología es la BioCabalNeo del año 2018, publicada por la Generalitat Valenciana de España, que permite, sin mediciones ambientales, determinar un riesgo potencial en trabajadores expuestos a agentes biológicos. En internet pueden bajar el documento que básicamente voy a resumir aquí. El objetivo de la metodología es conocer si realmente hay un riesgo importante o no en función de unas variables ambientales. Entonces, la metodología tiene en cuenta el puesto de trabajo, cuál es el agente biológico que puede ser un hongo, un virus, una bacteria. También tiene en cuenta si el trabajador está vacunado o no, la probabilidad de contacto, cómo es la vía de transmisión, si es por vía cutánea, vía respiratoria, qué tanto se realiza la actividad que genera la exposición al agente biológico. También tiene en cuenta pues una encuesta que se debe aplicar para conocer los controles. Bien, y finalmente se interpreta el resultado. Lo primero que uno debe hacer cuando aplica esta metodología es clasificar el agente biológico que uno está evaluando. Entonces uno tiene que encasillar el agente biológico de interés en uno de los cuatro grupos, grupo uno, 2, 3 o 4. Por ejemplo, si el agente biológico no causa enfermedad, entonces le pongo el grupo uno. En el grupo 4 sería el riesgo más alto. Por ejemplo, un virus que cause una grave enfermedad y que constituya un grave peligro para los trabajadores. Por ejemplo, el coronavirus o el ébola debían estar en el grupo número 4 o el virus del SIDA, por ejemplo. Entonces, yo tengo que elegir en la función del tipo de peligro del agente, virus, bacterias o hongos, eh, según esa tabla superior, a qué grupo corresponde. Y debo elegir una sola. Luego viene la vía de transmisión. Yo tengo que definir si esa vía de transmisión es directa o indirecta o aérea. Indirecta, por ejemplo, eh, se debe o se asocia es cuando hay algún vehículo que lo transmita. Un vehículo es una aguja, una sangre, fluidos, etcétera. La transmisión aérea es cuando ingresa por partículas en el aire suspendida y la transmisión directa básicamente tiene que ver por proyección directa o relaciones sexuales o goticas o al estornudar o al toser. Por ejemplo, transmisión directa, el COVID-19 tendría que estar asignado a transmisión directa. A cada vía de transmisión se le asigna un puntaje. Luego viene la probabilidad de contacto, que también hay que evaluarla. Entonces, hay dos tipos, digamos, de probabilidad de contacto. Una tiene que ver con trabajadores que manipulen, por ejemplo, animales o desechos de animales. Otra tiene que ver con la tasa de incidencia de probabilidad de contacto con ese microorganismo. Hay que calcular una puntuación según el porcentaje de prevalencia de enfermedad. Entonces, para eso utilizamos esa tabla. Entonces, si la prevalencia, por ejemplo, es de 2 al 25%, se aplica un puntaje de 2. Ahora, ¿cómo calculo esa prevalencia? Pues básicamente esa prevalencia tendrá que estar dada es digamos, por la cantidad de personas contagiadas. Y uno puede calcular una tasa de incidencia de casos nuevos por enfermedad. Y esa tasa de incidencia, pues la calculo dividiendo los casos nuevos entre el total de trabajadores expuestos. Por ejemplo, si yo tengo 20 médicos en una clínica, pues la población expuesta van a ser los 20 médicos. Y arriba pongo la cantidad de casos confirmados de la enfermedad y esto se multiplica por 100.000. Pues según ese resultado, supongamos a mí me dio esa tasa de incidencia 20 por cada 100.000 trabajadores. Entonces 20 equivaldría a un punto según la tabla inferior. El otro aspecto que debo tener en cuenta con esta metodología es cuántos trabajadores están vacunados. Si tengo un hospital con 20 trabajadores y todos están vacunados contra COVID, pues realmente la puntuación sería de 4. Pero si eso no ocurre, pues tengo que ajustarme a esa tabla y definir. Es decir, yo tengo que saber, tengo que tener muy claro cuántos trabajadores de hospital están vacunados. Luego viene el porcentaje o la frecuencia de realización de tareas de riesgo.
Ejemplo, COVID, un hospital con 20 trabajadores. Bueno, ellos, ¿qué porcentaje del tiempo? No, pues los 20 trabajan todo el día con pacientes con COVID. Pues eso sería habitualmente más del 80% del tiempo, 4 puntos. Si esto no es así, pues tengo que ajustar según lo que diga esta tabla. Luego viene el parámetro de las medidas higiénicas, es decir, son todas aquellas medidas que uno ha adoptado en la empresa. No tiene que ser necesariamente un hospital, puede ser una clínica veterinaria o cualquier sitio donde hayan agentes biológicos. Entonces, debo aplicar 42 preguntas, las estamos viendo, en donde se analiza realmente cuáles cumplen y cuáles no cumplen. Si hay desinfección, hay limpieza, hay equipos para primeros auxilios, hay señalización, hay ducha, lavamanos, papel, entrega de elementos de protección individual. Es decir, son una cantidad de preguntas que hay que analizar. Después de que yo responda cada apartado, si existe o no existe, yo saco un porcentaje con esta fórmula. Respuestas afirmativas dividido las respuestas afirmativas más las negativas, es decir, el total. Y eso me da un porcentaje. Entonces, por ejemplo, si yo encontré que el 60% de las respuestas fueron afirmativas, eso me equivale a un punto. Y eso debo tenerlo en cuenta para la valoración final que se calcula de esta manera. O sea que el riesgo biológico va a ser el grupo de peligro de la gente más la puntuación por la vía de transmisión, más la probabilidad de contacto, más la frecuencia de realización de la tarea que genere riesgo de contagio, menos la vacunación, menos el puntaje por las medidas higiénicas que salía de aquí. Al final, yo con ese resultado me voy aquí y miro si realmente la situación es muy compleja en cuanto a riesgo biológico o la situación es buena. Si me da valores de por encima de 12 significa que la situación es muy peligrosa y que la empresa tiene que inmediatamente hacer implementar medidas correctivas. Lo ideal es que por debajo de 8 puntos. Entre 8 y 12 puntos es como una especie de riesgo moderado, digamos. Entonces, esta metodología es muy buena porque permite conocer el riesgo biológico sin hacer mediciones también. Luego les voy a explicar cómo se hacen las mediciones ya con equipos de muestreo, cómo se manejan en higiene industrial. Cualquier duda me escriben allí en el cajón de los comentarios, procuraré responderles.